Como hemos ido avanzando en las series de predicaciones, ustedes se han dado cuenta, ya terminamos Primera de Pedro y entramos de lleno a Segunda de Pedro. La semana pasada, eh, nuestro hermano Carlos Liempi nos introdujo los dos primeros versículos de las salutaciones. Increíblemente, aquellos versículos que parece que fueran los más simples, tienen una carga de información tan grande y una información espiritual también no menos importante. Así que hoy nuevamente vamos a darle una pasadita porque es sumamente necesario. Estaba pensando en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. No lo busquen porque ya lo cantaron. El apóstol Pablo estaba pidiendo que oraran por él, por los demás hermanos, dice, oren por nosotros para que la palabra corra. Y recuerdo los tiempos cuando trabajábamos con el hermano Jorge y nos dolía tanto esa expresión porque significaba que Pablo hacía notar una urgencia que sigue vigente hasta el día de hoy. Y Pedro lo tenía más que claro. Y Pedro sabía, como hombre práctico, sabía que había que tener algo antes de que la palabra corriera. Y justamente hoy quiero partir con una ilustración. Dice, se trata de una fábrica alemana de motosierras. ¿Qué tienen que ver las motosierras con Segunda de Pedro? Pero ya vamos a ver. Una fábrica alemana de motosierras que por allá por los años 50, la década de los 50, postuló un proyecto para proveer sus primeras y poderosas máquinas portátiles nuevas. Era la primera vez que se hacía motosierras con motor portátil para una compañía forestal que trabajaba en bosques remotos y que solo podían ser talados por leñadores, no llegaba maquinaria ya. Enviaron sus mejores productos y después de 2 semanas estos fueron devueltos al servicio técnico con las cadenas rotas y las espadas retorcidas. Al pedir el informe al servicio técnico para hacer efectiva la garantía, la respuesta era previsible. Las motosierras tenían sus motores intactos. Jamás los hicieron funcionar. Saque sus propias conclusiones. Vamos al texto de Segunda de Pedro. Dice, como todas las cosas, Segunda de Pedro 1, verso 3 al 11. Yo creo que Multimedia me va a apoyar. Eso, gracias. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que nuestro hermano ya oró, pero es imposible no orar antes de empezar la reflexión de hoy. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Permítenos, por sobre todas las cosas, escuchar tu voz. Quítame del medio, Señor. Indignamente estoy acá, me gustaría estar escuchando la predicación. Pero a ti te ha placido que así sea, Señor. Solo te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos escuchar de ti. Abre nuestros corazones, permítenos entender. Gracias una vez más por tener tu palabra disponible para ello. Y por sobre todas las cosas, permítenos ser hacedores y no solamente oidores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Bueno, la segunda carta de Pedro, de su autoría, como se menciona en las salutaciones, ¿no es cierto? Ahí en los primeros 2 versículos empieza escribiendo y dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Increíblemente parecen contradictorias ambas nomenclaturas. Siervo, servidor. Y la palabra siervo, si ustedes, por ejemplo, revisan una versión inglesa, la más clásica es la King James, por ejemplo, aparece la palabra slave.
esclavo. Si la palabra siervo, en este caso, Pedro se declaraba a sí mismo esclavo y apóstol. Ahora, obviamente en todas las organizaciones, cuando hay cargos que son de jerarquía, siempre son bastante deseados. Pero aquellos que estuvieron en el discipulado con Cristo sabían que ser apóstol no tenía muchas garantías que digamos. Sería cosa de echarle una repasadita a la vida de los apóstoles, particularmente Pablo y Pedro. De hecho, las cartas de Pablo y Pedro son escritas más o menos en el 60, entre el 67 al 68 antes de Cristo, o sea, después de Cristo, perdón. Y era la época en que estaban cerca de ser ejecutados ambos. Y habían pasado por muchas cosas. Pablo en una de sus cartas lo relata. Entonces, lo que parece contradictorio no es más que la confirmación de una persona que sabe que se declara a sí mismo esclavo y a la vez reconoce que como esclavo y siervo ha sido enviado para una misión. Y dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ya? Obviamente cuando uno empieza a revisar esta carta es la consecución de la primera, ¿ya? Y está escrita hacia los mismos destinatarios. Ahora, esto no lo dice en las salutaciones, pero si uno empieza a avanzar, por ejemplo en 2 de Pedro 3:1, si lo pueden proyectar por favor, dice, y aquí me gustaría que pusieran especial atención, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Por lo tanto, está hablando con los mismos de la primera, ¿verdad? ¿Ya? Segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y es interesante que lo que él quiere, según lo que está mostrando, es que nosotros entendamos. De hecho, en el inicio aparece la palabra conocimiento, que ya la vamos a revisar. La primera carta fue para animar a los creyentes del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, esto es lo que se llama Asia Menor, provincias romanas de la frontera norte y el oriente del Imperio Romano. Prácticamente habían sido cristianos que habían sido desplazados por la persecución y estaban justamente en estas áreas. No estaban felices, obviamente, habían sido desarraigados, lo vimos en la primera carta, tuvieron que pagar un precio muy alto por declarar ser cristianos y fueron obviamente desplazados hacia las fronteras. A ellos les escribe Pedro, en lo que hoy es Turquía, para animarles, para que se mantengan firmes en su esperanza, a pesar de lo difícil de su situación como expatriados, es decir, desarraigados de su patria, perseguidos, y les recuerda ante todo la grandeza del llamamiento que han recibido de Dios, trayéndoles a la memoria el ejemplo de Cristo. Y les exhorta a considerar, así como están tomando parte de los sufrimientos de Jesucristo, también consideren que van a participar de su gloria. Ahora, para nosotros esta exhortación a fortalecer nuestro testimonio a pesar de las luchas y el desprecio del mundo por la palabra de Dios, siempre considerando que somos la cara visible del Evangelio. Y esto lo hemos hablado en muchas oportunidades. Los que no conocen a Cristo y no leen la Biblia, la única cara visible del Evangelio que tienen somos nosotros. Y es tremendo, porque usted ha escuchado en más de alguna oportunidad, voy a usar una palabra coloquial, ha escuchado en más de alguna oportunidad a una persona no creyente despotricando contra los evangélicos. ¿O sí? Es verdad. Y es un temor enorme porque es una responsabilidad nuestra mostrar a Cristo. Y sin embargo el mundo tiene una opinión, la mayoría, no todos, pero la mayoría tiene una opinión bastante errada de lo que debería ser un cristiano. Y no es culpa del mundo. Y ese es el problema. Entonces tenemos una responsabilidad con el Evangelio. Todavía resuenan, a mí al menos todavía me resuenan la sentencia del pastor Hernán Contreras en este mismo púlpito hace una semana atrás. Dijo, no recuerdo las palabras exactas, pero dice, si estás en pecado delante de Dios, dijo, ni te atrevas a proclamar el Evangelio. Y suena fuerte. Y es hasta lógico. O sea, ¿con qué cara? Es lo que normalmente uno recibe. Pero yo quiero animarles porque esto no es una restricción. Lo que el hermano Hernán estaba planteando no es una restricción, es un desafío. Es un desafío porque si estás en pecado, Dios no escatimó a su Hijo, lo dio en sacrificio,
con el fin de pagar el precio de nuestros pecados y recibimos el don de la fe para ser salvos. Por tanto, no tenemos excusa para ponernos a cuenta y cumplir nuestra labor de ser testigos por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y de hecho, nuestro hermano que estaba dirigiendo partió hablando de la obra del Espíritu Santo a través de Pedro, cuando hablan en lengua. El Espíritu Santo se preocupó de que discípulos y apóstoles hablaran en la lengua de las personas que estaban allí presentes, para que escucharan de las maravillas de Dios. El Espíritu Santo es el poder del que estamos hablando. Y lo tenemos, entonces no tenemos excusa. Esta segunda carta toma temas bastante importantes para las comunidades florecientes. Como toda comunidad humana, siempre hay situaciones que se repiten, especialmente cuando empiezan a introducirse falsas doctrinas. Esto se va a ver más adelante, yo no voy a tomar ese tema, pero es uno de los temas centrales de la segunda carta de Pedro. Y también se insiste en la importancia de la fe, la perseverancia y también habla sobre la segunda venida de Cristo. Y aquí hay algo bien especial. Fíjense que coincidentemente con Pablo, con la carta de Pablo a Timoteo, con Juan en sus cartas, con Judas y obviamente el mismo Pedro, escriben mostrando gran preocupación por esto, por la introducción de falsas doctrinas. Y es que no es nada nuevo. Ustedes decir, hay gente que realmente apostató de la fe, se alejó, levantaron herejías, y si usted revisa la historia, a través de la historia se han repetido una y otra vez gente que de buen corazón o de mal corazón ha levantado herejías y se ha apartado de la palabra. Y fíjense que los apóstoles estaban muy preocupados de esto. De hecho, la carta de Judas, si usted la revisa, es como un resumen de la segunda carta de Pedro. Y no solamente coincidente con eso, estaban preocupados de que no introdujeran falsas doctrinas, sino que además estaban preocupados porque ellos ya se iban a morir. Se iban a morir. Y saben, aquí quiero mostrarles un detalle bien especial. Si me acompañan, por favor, a 2 de Pedro 1:14, que es el versículo que sigue del texto que estamos tomando. Voy a partir desde el 13. Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Miren qué impresionante. Tenemos las cartas de Pablo escritas desde la prisión. Y son cartas maravillosas, cartas de esperanza, cartas de ánimo, cartas de exhortación, cartas de corrección de una persona que está presa. Y aquí a su vez tenemos a un hermano preocupado de las nacientes comunidades cristianas que estaban de los expatriados, preocupados de que no les enseñaran cualquier tontera, que ojalá recibieran palabra de Dios y lo más fiel posible. ¿Por qué? Porque ya le quedaba poco. Y interesante que si nosotros retrocedemos un poco a Juan capítulo 21, si lo quieren buscar, si retroceden un poco al libro de Juan, en el capítulo 21 se van a encontrar con una conversación de Cristo, de Jesús, con Pedro, donde le dice, en el verso 18, le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, te vestías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió. ¿Qué añadió? Sígueme. Pedro sabía lo que iba. Siempre lo supo. Siempre lo supo. Es más, yo creo sinceramente que cuando le decía a Cristo, a pesar de que después lo negó, cuando le decía a Cristo que estaría dispuesto a dar la vida por él, lo decía en serio. Lo decía en serio. No tenía muy clara la película, sin duda, porque tuvo varias caídas antes de eso. Pero él lo decía en serio. Estaba dispuesto a dar la vida. Y a pesar de sus dudas y a pesar de sus debilidades, tenemos a un apóstol, a un líder de la iglesia, que está preocupado de que la iglesia, los cristianos, muestren a Cristo y que lo muestren bien. Y para eso tienen que cumplirse ciertos requisitos, que es lo que vamos a revisar ahora.
tengo la necesidad de explicarles algo que se ha dicho en más de alguna oportunidad, pero es súper necesario porque de pronto cada vez que nosotros leemos la Biblia o cada vez que hay alguien predicando, lo que dice esa persona es sumamente entendible, ¿ya? Pero fíjense que aquí Pedro, por ejemplo, a los destinatarios de esta carta, les pone este fundamento, una instrucción que nos va a dar en los versículos posteriores. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que el lenguaje de la Biblia es un lenguaje hecho para el hombre. Porque a Dios le plació revelarnos a través de su palabra su evangelio, ¿verdad? Y para revelarnos su evangelio teníamos que conocer la historia completa, es decir, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento completo hasta Apocalipsis. Y a medida que lo vamos revisando y vamos revisando una y otra vez, nos encontramos con un solo nombre que está presente en el Nuevo Testamento y omnipresente en el Antiguo Testamento. Y es Cristo. Y para que podamos entenderlos, este lenguaje es un lenguaje humano. Y como es un lenguaje humano, de pronto perdemos la perspectiva. Es un lenguaje antropofocal, es decir, está focalizado en la capacidad del hombre para poder entenderlo. Pero lo he dicho muchas veces, si usted se pone a pensar en las palabras que nosotros utilizamos para los atributos de Dios, realmente son palabras que son, podríamos decir, el tope de la expresión máxima de ellas. Podríamos decir que alguien es poderoso, pero cuando decimos que es todopoderoso, ya no tenemos ninguna categoría superior. Hubo que llevar el concepto al extremo para que pudiéramos entender, aunque sea en una milésima o en una millonésima parte, el poder de Dios. Cuando decimos está presente, sí, lo vemos, está presente. Pero aquí se llevó el concepto al máximo diciendo que está omnipresente, que está presente en todo. Ya no hay un concepto superior a eso. Lo mismo con omnisciente, lo sabe todo. No hay un concepto superior a eso. Y siempre estamos tratando de llevar el lenguaje lo más allá posible para que podamos entender, aunque sea en una millonésima parte, lo que significa la obra de Dios en nosotros. Entonces hoy quiero que podamos tener presente eso, porque lo que Pedro dice, que son palabras perfectamente entendibles, tiene un trasfondo que es sumamente fuerte, sumamente fuerte. No son términos, podríamos decir que son términos humanos, pero están expresando verdades divinas. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que en el versículo 3 de este texto de Segunda de Pedro, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, ahí sale la palabra conocimiento de nuevo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí empezamos con el problemita del lenguaje humano. La expresión divino poder. Divino, de Dios, ¿no es cierto? Uno lo asume por lógica. Divino es de Dios, pero tiene una connotación muy especial. Dice que eso es lo que se refiere o pertenece a Dios. Y vuelvo atrás, recordar que uno de los atributos de Dios es que es todopoderoso. ¿Se fijan? Entonces, aquel que es todopoderoso nos ha entregado las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Usted no la aprendió solo. Cuando usted aceptó a Cristo, usted tomó contacto con un mundo absolutamente supraterrenal. Una vez lo expliqué en San Pedro, en una predicación. Hace mucho tiempo atrás se levantó la palabra átomo, cuando después de revisar la estructura molecular se dieron cuenta que había, mucho más allá de la molécula, había una estructura de electrones y protones que estaban perfectamente ordenados en un átomo. Y llegaron a la partícula mínima de la materia. Y le pusieron soberbiamente átomo. Tomo significa división. La raíz A es la negación de la división. Es decir, el átomo era algo que no se podía dividir. Hasta que llegó uno, le puso mucha temperatura, lo hizo explotar y lo reventó. Y apareció la energía atómica. La materia
tomó contacto con la antimateria y lo que tuvieron fue una potencia increíble, que hasta el día de hoy se les va de las manos. Y esto es algo parecido. Nuestra condición terrenal tomó contacto con el poder de Dios, ni más ni menos. Y no fue por mérito suyo ni mío, fue porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Afecto, miren la palabra. Por puro amor a Él quiso retomar el contacto que tenía con ustedes y nos abre la puerta del mundo espiritual con un poder increíble. Su divino poder nos comunicó vida y vida en abundancia. Y dice, no solo la vida, también utiliza la palabra piedad. Y aquí quiero detenerme un poquito porque normalmente la palabra piedad la asociamos descomponemos rápidamente, decimos piedad, pío, santo. Santidad. Pero resulta que si usted la revisa, y esto es súper bueno hacerlo, ¿ya? Si usted revisa la palabra y revisa la raíz etimológica es pietatis. Y pietatis, si bien tiene que ver con santidad, tiene que ver mayormente con amor. Tiene que ver con amor y obediencia a Dios y con amor y protección al prójimo. Miren qué interesante. ¿Les suena conocido, no? Amor a Dios y amor al prójimo. Y es más, la raíz hebrea es todavía más significativa. Es Rahamim. Rahamim. ¿Y saben lo que significa? Es una derivación de la palabra útero. ¿Habrá algo más maravilloso que el útero femenino que sustenta la vida que se está formando hasta su nacimiento? ¿Habrá algo más maravilloso que el útero femenino, y aprovecho que es el Día de la Madre, que el útero femenino que está tan focalizado en proteger la vida que es capaz de sacarle cualquier nutriente a la madre con tal de que la vida florezca? Y si necesita calcio, se le caen los dientes a la mamá y le duelen los huesos. Y si necesita cualquier otra vitamina, a la mamá le dan antojo. Y ahí está protegiendo una vida. Eso es piedad. Piedad es un amor que es un amor sacrificial, que sustenta, que soporta, que sostiene la vida. Eso nos comunicó Dios. Eso no se lo comunica ninguna entidad en este mundo. Eso no existe en este mundo. En el mundo existe todo lo contrario. Pero Dios, por su divino poder, por eso hago tanto énfasis en que entiendan que no es un lenguaje humano tratando de explicar algo que es divino, que es maravilloso. El poder de Dios vino sobre ustedes y les regaló vida eterna y les regaló un amor que el mundo no conoce. Un amor que está dispuesto a ir a acompañar al que sufre. Un amor que está dispuesto de dar de lo suyo para que otro pueda salir adelante. Y esta iglesia lo ha experimentado varias veces. En oración, en apoyo, y espero que lo sigan experimentando. Ese amor no es nuestro. Ese amor es un regalo de Dios. Y es un regalo de su divino poder. Y eso es lo interesante. Entonces, tenemos estas palabras que dice que el divino poder nos dio. Pedro está poniendo un fundamento antes de llegar a la instrucción, ¿ya? Es sustento. Y fíjense que inmediatamente me vino el Evangelio de Mateo, seguramente lo recuerdan. Mateo capítulo 22. Los maestros de la ley, como siempre, haciéndole zancadillas a Cristo, le hacen preguntas capciosas. Y para probarlo, en el verso 36, le preguntan: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
¿Usted cree que ese amor es terrenal? ¿Usted cree que ese amor vino de acá, de la tierra, de los humanos? No, es una prerrogativa divina. Lo que Jesús está diciendo es que los mandamientos, que son la única cosa que tienen, es amor. Ese es el trasfondo de los mandamientos. Si tú amas como Dios quiere que ames, nunca vas a tener conflicto con los mandamientos. Todos los mandamientos se resumen en la piedad. Imposible que venga del hombre. Eso viene de Dios. Y Pedro lo sabía. Por eso lo pone ahí. Cristo resume toda la ley y los profetas. Un mandamiento que implica dos acciones: amar a Dios con toda su integridad de nuestro ser y a nuestro prójimo de la misma forma. Todos los mandamientos fueron reducidos a la piedad. Y saben, cuando estaba revisando esto, inevitablemente me acordé de mi pasado católico. Cuando asistía a la iglesia y escuchaba la letanía: Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Y lo repetíamos una y otra vez en la misa. Y ahora pienso, le estábamos pidiendo a Cristo que cumpliera su misión, obedeciendo al Padre, porque le ama, porque ama al Padre, sacrificándose por nosotros, por el amor que el Padre nos tiene. Eso le estamos pidiendo. Ten piedad de nosotros. Haz el sacrificio que viniste a hacer como Cordero. Y por favor, ámanos, porque por Dios que necesitamos de tu amor. Entonces imagínense la forma en que se van dando estas cosas, ¿ya? Si ahora junto las piezas de esta composición que les estaba mencionando, debería entender que Pedro pone un fundamento poderoso para sus instrucciones posteriores. Parafraseándolo, sería algo más o menos así. Nos dice que la vida y el amor que tenemos a Dios y a nuestro prójimo nos fue dado por medio de Cristo gracias al poder de Dios. Eso quedó claro, ¿no es cierto? Y dice, esto es un lenguaje evidentemente humano, por eso se escapa nuestra capacidad de comprensión. El creador del universo nos ha dado vida eterna y ha puesto en nosotros la piedad. Nosotros no podíamos hacer nada. Pedro les dice a sus hermanos de las comunidades de creyentes de Asia que ellos han tomado contacto con una fuerza más grande en todo el universo, su propio creador. Y a este le ha placido darles la vida eterna y un amor sobrenatural que el mundo no conoce. Y cuando pienso esto, inmediatamente me voy al capítulo 1 de Juan. A él le plació. Fíjense, en capítulo 1 de Juan parte diciendo, yo creo que ustedes lo saben esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada ha sido hecho. ¿Ya? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y me salto al verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y saben, la palabra potestad es una palabra tremenda. Potestad es un ideograma griego que se pasó al lenguaje latino y tiene tres componentes poderosos. Potestad significa poder, dominio y autoridad. ¿De a dónde? Terrenalmente, ¿de a dónde? Eso vino de Dios. Si usted es un hijo de Dios es porque fue engendrado por Dios. Ahora, para demostrarle lo difícil que es de entender este lenguaje humano que habla de cosas tan trascendentes, le pongo un maestro de la ley para que se dé cuenta. En una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿se acuerda? Es necesario nacer de nuevo. Esto de la fe no es un fenómeno terrenal, es un evento cósmico. Es algo mucho más grande. El creador del universo nos miró y nos redimió de forma inmerecida.
Él nos comunica a partir de su naturaleza la eternidad. Y Pedro continúa, y estoy en los primeros dos versículos. Pedro continúa en el verso 4, dice: por medio de las cuales nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser, aquí esta parte me duele la guata. Llegases a ser, ¿qué cosa? Partícipes, participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe lo que eso implica? Participantes de la naturaleza divina. Es como si Pedro colocara otra roca como fundamento, y es impresionante. Dice, una vez más el Creador Supremo nos eleva a una condición increíble, haciéndonos participantes de su naturaleza divina. Yo voy a aterrizar abruptamente. Yo me miraba al espejo, ¿a dónde estará esa naturaleza divina? Como medio difícil descubrirla a simple vista. Pero Él nos transmitió, nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Y saben, esto es muy importante de entender. Si usted no es capaz de recordar que Dios lo hizo a usted a través de Cristo, participante de su naturaleza divina, entonces usted siempre va a tener conflictos severos, porque todos vamos a tener conflicto con eso, pero usted va a tener conflictos severos con el pecado. Ni siquiera le va a doler. Si a usted le duele su pecado, si a usted le molesta su pecado, si a usted le causa conflicto, si a usted le dolió lo que dijo el pastor Hernán el otro día, que ni te atrevas a predicar si tiene, es porque la naturaleza divina le fue comunicada a usted. Porque si no, no le daría ni cosquilla, pues. Esa naturaleza divina nos fue comunicada a través de la Trinidad. ¿Por quién? ¿Por quién fue comunicada a través de la Trinidad? Por el Consolador, pues. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que mora en usted y en mí, si usted ha aceptado a Cristo. Esa es la naturaleza divina. Y esa naturaleza es justamente la que nos permite entender gran parte de lo que estamos leyendo y nos permite comunicar esto de manera correcta. Si ustedes vamos a la conversación de que estaba mencionando recién, de Juan capítulo 3, fíjense lo que le estaba comentando recién de Nicodemo. Estamos hablando de un maestro de la ley, ¿eh? Él tenía mucho conocimiento. Y ahí en el capítulo 3, verso 3, le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el pobre Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Imagínense la imagen mental que él estaba tratando de cuadrar en su cabeza. O sea, debe haber sido relativamente gordito él, no creo que haya sido muy delgado como maestro de la ley. Y él trataba de colocarse en ese constructo intelectual, nacer de nuevo, o sea, volver a entrar a la matriz. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En eso estaba pensando. ¿Puede acaso hacerlo? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y el pobre Nicodemo le pregunta: ¿y cómo puede hacerse esto? Bueno, la conversación después sigue. Jesús le dice: bueno, eres tú maestro de la ley y no sabes esto. Para nosotros la expresión nacer de nuevo es casi natural. ¿Se han fijado? Si a usted le dicen, como creyente, nacer de nuevo, uno sabe a qué se refiere. La misma expresión que se utiliza, que ni siquiera es una expresión que aparece específicamente en la Biblia, pero la entendemos cuando dice camina. ¿Hace cuánto tiempo que camina en los caminos del Señor? Si dicen camina, entiende que es los caminos del Señor. Pero una persona que no es creyente y le dicen, ¿hace cuánto que camina? No, al año empecé a caminar. Tienen una explicación en un entendimiento de un contexto distinto.
Viéndola desde fuera es algo extraño y difícil de comprender. Pero ¿por qué nos causa extrañeza que anidemos una fe en lo invisible o que podamos comprender el sentido de la muerte sacrificial de Cristo? Si usted se pone a mirar desde fuera, nuestra fe es ridícula, es absurda. Si usted conversa con una persona que no es creyente o que es ateo, le va a doler lo que le va a decir. Dice, ¿cómo crees en algo que no puedes ver? ¿Cómo pones tu fe en algo que no has visto jamás? Lo que ellos no saben es que yo no puse mi fe. Mi fe me la dieron. Y no me la dio un hombre. Me la dio Dios, con todo lo que eso implica. Y de pronto se me abrieron los ojos y empecé a entender la Biblia y empecé a entender lo que hizo Cristo. Y cuando me di cuenta que Cristo murió por mí, me dio pánico y me puse a llorar. Y lo acepté en mi corazón. Eso fue lo que pasó. En ese momento usted tomó contacto con la naturaleza divina. Dios lo hizo partícipe de la naturaleza divina. Ahora Pedro en los siguientes versos nos voltea el enfoque. Para verlo desde fuera resulta algo extraño y medio difícil de comprender. ¿Por qué entonces nos causa extrañeza, como les digo, que añadamos esta fe? Comenzó fundamentándose en la base divina de nuestra existencia. Y eso yo les ruego que lo tengan siempre presente. Nuestra existencia, desde el momento que aceptamos a Cristo, es una existencia divina. Por eso que es tan terrible que haremos el piso con nuestro pecado. Si no hacemos nada y seguimos así, es terrible. Porque su existencia, la existencia espiritual que usted tiene, es en Cristo y es una existencia que lo hace partícipe de la naturaleza divina. Si usted olvida eso, es complicado. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, parte poniendo ese fundamento. Y ahora dice que hay acciones que nosotros debemos hacer en consecuencia con esta participación en la naturaleza divina. Nuestra naturaleza divina tiene una condición que nos causa un tremendo problema. Y es necesario que lo veamos esto, porque hay muchas más en la Biblia, pero voy a poner algunos nomás y ustedes me van a entender. Si ustedes revisan Isaías 6:3, dice claramente ahí en Isaías 6:3, ¿sí? Dice, y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Retrocedo la cinta y vuelvo a la parte donde acabamos de escuchar que Él nos hizo partícipes de su naturaleza divina, ¿no es cierto? Y ahora vemos a través de su palabra en Isaías que dice que Él es santo, santo, santo. Usted es partícipe de esa naturaleza divina, de esa santidad. ¿Cómo? ¿Yo? Si yo no soy santo, no puedo serlo. Y nos viene una paranoia, un pánico enorme por eso, pero no es así. Porque Cristo pagó un precio muy alto para que nosotros fuésemos vistos santos. Y ahora Cristo, a través de sus apóstoles, nos enseña que hay cosas por hacer, que la cosa no llegó hasta allí, que todavía hay más por hacer, que no va a cambiar porque es una promesa que está firme por la eternidad. Pero hay cosas por hacer. El Levítico 19, 1, 2 dice, y he aquí el Señor, el que está en el trono, dijo, sean santos porque yo soy santo. Y aquí empieza la pregunta en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo me conozco, si yo me veo diariamente, ¿cómo lo voy a hacer? Pero Pedro asume que los creyentes de la iglesia no están en vano ahí, ¿ya? En el verso 4b dice, habiendo huido de la corrupción, vuelvo a 2 de Pedro, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si los cristianos que están expatriados
llegaron allá justamente porque hicieron eso. Ellos se declararon en rebeldía contra las cosas del mundo, porque ahora su ley era la ley de Dios, y eso les costó ser expatriados. Hay un pasaje en la Biblia que les dice, y por eso que al mundo le causa extrañeza que ustedes no participen de su disolución, de su pecado, de su desenfreno, y por eso los condena. Y cuando Jesús ora por sus discípulos y también por extensión por nosotros, dice en el capítulo 17 en Juan, dice: no oro solo por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y más atrás dice: están en el mundo, pero no son del mundo. Y no te ruego que los saques del mundo, te ruego que los liberes del mal. ¿Se fijan? Y acá tenemos esta pregunta: apartados de todo lo que sea corrupto y fruto de los placeres maliciosos del corazón. Y la pregunta: ¿cómo hacemos esto? Y saben, de verdad, mi intención con esto no es encontrar una cosa, sino que un sentido práctico y comprensible de lo que Dios nos pide. Y aquí me llama la atención mucho porque Pedro es un hombre de mar, y él sabía de eso. En su labor secular muchas veces debió tomar decisiones sobre la marcha, tratando de minimizar los impactos y proteger a los suyos. Debía ser práctico, pues en medio del mar su vida dependía de eso, y la vida de su tripulación también. Por eso Pedro nos señala una propuesta lógica de proceder en esta carta. Y aquí me gustaría que por favor lo tuviéramos en cuenta. Es una propuesta, es una instrucción de Pedro, no es una secuencia. Y ya les voy a explicar por qué. Voy a tomar desde el verso 5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, es decir, por los fundamentos que les acabo de explicar, porque somos partícipes de la naturaleza divina, porque se nos comunicó eternidad y porque se nos comunicó la piedad, que es un amor a Dios, obediencia y un amor al prójimo. Por eso, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Renuncio al tiro. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy? Pero saben, suena fuerte, pero si uno lo revisa con calma, se da cuenta que Cristo no dejó nada al azar. Dios no dejó nada al azar. Y Pedro, como hombre práctico, también sabía esto. Pedro nos indica que hagamos las cosas diligentemente, responsable y cuidadosamente. Para hacer las cosas con diligencia y con responsabilidad, cuidadosamente, no se hacen una vez. Eso se hace constantemente. La palabra diligencia, ¿ya?, viene de agencia, es decir, de una acción permanente. Cuando usted ve una oficina, es una agencia, está ahí para servir permanentemente. No es algo que se abre y se cierra. De ahí viene la palabra diligencia, es decir, dirección a una agencia, es decir, dirigirte a algo que se tiene que hacer en forma continua. Por eso se habla de diligencia. Tiene que ser en forma continua. No puede ser una vez, o 2 veces, o 3 veces. No, es algo continuo. Como le dijo sin anestesia la endocrinóloga a mi señora, le dijo: usted tiene que hacer ejercicio hasta que se muera. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y la única manera que deje de hacer ejercicio es que quede en silla de ruedas. Súper suave la doctora. Aquí es lo mismo. Perdón que lo tome, Eva, pero me pareció prudente. Y saben, de verdad es lo mismo. Es diligencia, que es algo que se hace con cuidado, responsablemente, y se hace siempre. Añada a vuestra fe virtud. Claro, nosotros, otra vez, la palabra virtud tiene un uso tan coloquial que nosotros decimos: oh, es un virtuoso. Y tenemos ahí a Sakur tocando el violín virtuoso. Es virtuoso, ¿no? Sí, yo de verdad lo sigo así. ¿Qué virtudes tiene? Mujer virtuosa. Va a sonar también por ahí una canción, ¿ya? Las virtudes son como atributos, ¿verdad? Pero esos atributos, si vamos a la raíz latina, tienen mucho que ver. ¿Por qué se habla así? Porque nos permite entender con mayor claridad qué se nos pide que agreguemos. La virtud tiene como componentes fuerza,
e integridad moral del hombre. ¿Se fijan? Entonces, añadid a vuestra fe fuerza e integridad moral. Ya, está bien, sí, me puedo forzar, pero no sé si voy a ser capaz. Pero dice, a esta fuerza, a lo anterior, dice que hay que añadir conocimiento, otra vez. Fíjense que Pedro al principio desea gracia y paz que sea multiplicada en el conocimiento de Cristo. Y acá otra vez habla del conocimiento. Entonces esa es una clave importante. Es decir, mi fuerza, mi integridad como hombre tiene que ver con el conocimiento de Cristo. ¿Y cómo lo conozco? Tengo dos fuentes: su palabra y mi relación con Él. Esas son las fuentes. No hay otras. No hay otras. En su palabra y en mi relación con Él entra la comunión, entra la oración, entran todas las acciones que hace un hijo de Dios. Son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin conocimiento no va a haber virtud. Y seguimos. Dice, un alto en esta palabra, que es repetida, como les dije, 3 veces, se refiere al conocimiento de Cristo. Dice, a lo dicho, tenemos que añadir autocontrol. Ahí me fui, ahí perdí. Autocontrol. ¿No es cierto? Dice, al conocimiento, dominio propio. Esa es la paráfrasis de dominio propio. Autocontrol. Y saben, otra vez suena difícil cuando uno se conoce, ¿no es cierto? Pero una vez más vuelvo atrás. Conocimiento. ¿De quién? De Cristo. ¿Puedo llegar a tener, con mi debilidad, con mi naturaleza humana, puedo llegar a tener autocontrol por mí mismo? Probablemente sí, con meditación trascendental, como dicen algunos, yoga o alguna otra cosa, pero en algún momento voy a reventar. La única manera que un cristiano llegue a ese estándar es a través del conocimiento. Gracias, Eduardo. Del conocimiento de Cristo. Y seguimos. Junto al autocontrol dice que hay que añadir paciencia. No se ría, es paciencia, es verdad. En todo orden de cosas. En condiciones normales, imposible. Pero con conocimiento de Cristo, sí que sí, obvio que sí. Puedo hacerlo. Unida a la piedad, que ya explicamos sus significados, ¿no es cierto? Como que va tomando cuerpo esta cosa. Integridad, fuerza moral, conocimiento de Cristo, autocontrol, paciencia, para poder ejercer la piedad. ¿Usted cree que una persona que no se controla, que una persona que no tiene paciencia, que una persona que no tiene integridad moral va a ser capaz de ejercer piedad? No. Y si no tiene conocimiento de Cristo, menos. Imposible. No es posible. Y eso le va dando un poquito de idea de por qué Pedro plantea esta propuesta. Y vuelvo a insistir, no es una secuencia, es una propuesta. Y junto a esta piedad, sumarle el afecto fraternal, el afecto de hermanos. Y aquí podría parecer una redundancia, pero no lo es, porque dice afecto de hermanos y después, finalmente, amor. Si usted no se ama a sí mismo, no va a poder amar a su hermano. Porque dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Si usted no ama a su hermano, es imposible que sienta amor por alguien que no es su hermano, incluso que sea su enemigo. Si no es capaz de ejercer ese amor fraternal a través de la piedad, que es por el conocimiento, se fijan que todo encaja. Entonces es necesario puntualizar que lo que Pedro nos enumera para añadir a nuestra fe en este párrafo no es una sugerencia, es una instrucción. Está en modo imperativo. Añadan, sumen, agreguen. ¿Se fijan? Lo otro importante es la forma en que se menciona en la enumeración. No lo hace en forma secuencial, sino inclusiva. Fíjense que nos dice, lo voy a leer si fuera inclusiva. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. No está así. Fíjense cómo lo va planteando. Dice, al añadir a vuestra fe virtud, a la virtud
inclusiva, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, y así va incluyendo todas. Entonces, fíjense que es interesante que esta enumeración no lo hace en una secuencia, sino es inclusiva. Es como si quisieras agregar una cosa, pero inevitablemente vienen otras unidas a ella y no puedes desprenderla. Dicho de otro modo, el don de la fe, hermanos queridos, debes agregarle integridad. Esta va asociada al conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo permite desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que involucra dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y todo esto es posible por el amor. Sin el amor esto sería imposible. Sin el amor que Cristo te comunica como naturaleza divina, esto es imposible. Entonces, ahí toma sentido todo esto. ¿Ya? No es posible hacerlo. Si de esta manera suena fácil de leer, fácil de comprender, pero es difícil de llevarlo a la práctica, considerando nuestra naturaleza y nuestras debilidades. Pero saben, aquí es interesante porque otra vez la inspiración divina a través de Pedro no deja nada al azar. Y en el verso 8 continúa diciendo: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre digo esto: causa y efecto. Si yo le doy un cabezazo a la muralla me devuelve un murallazo en la cabeza, eso es fijo. Si te ocupas de esto, no estarás ocioso espiritual ni físicamente. Y aquí viene el problema de nuevo. Si dejas de hacerlo, estarás, ¿cómo vas a estar? Ocioso. ¿Se fija? Si haces esto, si te ocupas de esto, no estarás ocioso. Pero si dejas de hacerlo, estarás ocioso. Entonces, ¿cuándo hay que hacer esto? Siempre. Siempre. ¿Ya? Entonces, por lo que este ejercicio de añadir, hermanos queridos, es un trabajo continuo. Si usted deja de hacerlo, usted es un ocioso espiritual, pero ocioso al fin y al cabo. ¿Se fija? Es un efecto continuo que a su tiempo dará fruto, porque estas cualidades te permiten entender, conocer de mejor manera la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, lo que continúa es aún más relevante todavía. En el verso 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y saben, todo este proceso no sería posible sin la obra redentora y la santificación de Cristo. Sería como volver atrás, sería desconocer la obra de la cruz. Y es esa precisamente nuestra garantía, como dice ahí en Hebreos, es las arras de nuestra salvación. Y saben, los versos finales son gloriosos. Dice en el verso 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y aquí quiero que ponga especial atención. No dice que no vas a pecar. No dice que no vas a fallar. Pero la fe en Cristo te sustenta y cumple su promesa. Y inevitablemente debo recordarte 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si eso es verdad en ti, no caerás jamás. Entonces, como dicen los motivacionales, ¿se puede? Sí, se puede. Se puede. Quien lucha y persevera cada día por perfeccionar su vida en Cristo, entrará al reino por la puerta ancha. Esta es la promesa que nos confirma, por contraste, quien no lucha ni persevera, si de verdad es salvo, entrará en el reino de Dios. Sí, va a entrar, pero chamuscado y por una puerta chica. Hermano, ¿de dónde sale eso? Sí, dice que la obra en 1 Corintios 3:15 dice que la obra de cada uno será pesada y será probada por fuego. Y si eso se quema, si la obra de cada uno se quema, él será salvo así como por fuego. Será salvo así como por fuego. Dicho en buen chileno, chamuscado. Yo no quiero entrar chamuscado.
Yo quiero entrar por la puerta ancha y espaciosa. Al final quisiera volver sobre la ilustración inicial. ¿Ya captaron qué pasó, no es cierto? Con las motosierras. Nunca hicieron funcionar los motores. Por eso la hicieron pedazos. Dios nos ha dado una poderosa herramienta llamada fe, a través de su Espíritu Santo, con que nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Esto trae asociado inevitablemente cualidades que debemos esforzarnos diariamente por añadir a nuestra vida cotidiana. ¿Saben, hermanos? Pretender que tu vida cristiana está completa solo por tener fe equivale a subutilizar una herramienta poderosa que nos fue dada para impactar al mundo. Es una absoluta verdad que somos salvos por fe. Es una absoluta verdad. Pero somos salvos con un propósito. Ese propósito debe cumplirse. En el primer capítulo de Hechos, siempre me sobrecoge los pobres judíos, los apóstoles preguntándole, los discípulos preguntándole a Cristo: ¿vas a restaurar el reino? A ustedes no les corresponde saber eso, pero van a recibir poder y me serán testigos aquí, más allá y en todo el mundo. ¿Se fijan? ¿Para qué van a recibir el poder? ¿Para qué recibimos una fe tan preciosa? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para que Cristo sea conocido, porque no hay mejor manera de vivir que con Cristo. Y si usted está dudando sobre eso, póngase delante de Él, búsquelo. Y a lo mejor es tiempo de que tome una decisión. Y saben, a esto se refería el pastor Hernán cuando mencionó que ni pensáramos en anunciar el Evangelio si estábamos en pecado. Tú debes luchar, yo debo luchar por santificar tu vida, mi vida, cada día, para que el Espíritu Santo sea una herramienta poderosa y eficaz en tus manos. ¿Para qué? Para que otros sepan de Cristo. Eso es. Esto es añadir estas cualidades día tras día para inundar el mundo con el amor que Cristo nos ha amado. Un amor íntegro, paciente, benigno, fraterno, generoso. Y saben, todo esto a pesar de nuestras debilidades y carencias. Porque a Él le plació que así fuera. Pero eso no se hace solo. Se edifica en el conocimiento y perfeccionándonos cada día, sin estar ociosos. Porque como nos dejó escrito Pablo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por favor, hermano, si usted tenía alguna excusa en su mente para edificarse, para hacer crecer su fe, para predicar el Evangelio, guárdela en el bolsillo, comience a leer la palabra, comience a orar, comience a edificarse y luche cada día para estar a cuentas con Dios. De su testimonio, depende que otros también vean a Cristo. No que se salven, porque la salvación es de Dios. Pero otros van a ver a Cristo por su testimonio. Ni siquiera ser débil es una excusa, porque todo quedó previsto en la palabra. Los invito, hermanos, a este desafío. Y que el Señor nos bendiga, y nos acompañe y nos ayude. Amén. Amado Dios, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque estos textos son tan especiales, Señor, y los leemos una y otra vez. Y de pronto, cuando tú nos permites analizarlo, nos damos cuenta, Señor, que está enfrente de nuestras narices y solo teníamos que hacerlo. Señor, ayúdanos a entender que no podemos dejar nuestra fe en remojo. Ayúdanos a entender, Señor, que el Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu que tiene que luchar cada día por perfeccionarse, para que el mundo crea que tú eres el que da salvación. Si nosotros podemos hacerlo, Señor, tu nombre será conocido y otros también podrán acceder a ti.
Permítenos, Señor, ser siervos tuyos, como decía el apóstol Pedro, y estar siempre gozosos, Señor, en esta piedad, en este amor a ti, en esta obediencia, en este amor al prójimo, cultivando estas virtudes, Señor, como una sola, para enriquecer y fortalecer nuestra fe, para que nuestra salvación, Señor, tenga el sentido que la palabra dice que tiene, para que el mundo sepa que tú existes, que tú salvas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.